¿Alguna vez tú te preguntaste quién eres? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? Vamos juntos a descubrir de qué se trata todo esto aquí. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con esos errores que encontramos en la escuela tradicional. Este es el número 4 y dice así: el adulto no tiene idea ni le importa lo que vive el niño o la niña en ese momento. Solo les dice, hoy toca aprender esto y lo vamos a hacer. ¿Qué significa esto? Que no se da la tarea de conocer las necesidades e inquietudes propias del alumno. A veces están bien interesados haciendo algo, descubriendo el mundo, y los quitamos de ahí sin darnos cuenta que les estamos impidiendo acceder al conocimiento por su propia cuenta. Entonces el docente no reconoce el daño que provoca a largo plazo en el alumno. Y voy a poner aquí un ejemplo. El docente solo se concentra en cumplir con su trabajo, o sea, que el alumno adquiera o retenga nueva información. Por su parte, el niño o la niña presenta necesidades propias de su edad. Sin embargo, el docente las menosprecia y logra convencer al niño o la niña que eso no es importante, que lo importante es lo que está en el pizarrón. ¿A qué llegamos con esto? Que el niño, la niña, aprenden a ignorarse a sí mismos. ¿Qué podemos hacer al respecto? El aprendizaje surge justo cuando identificamos una necesidad dentro de nosotros. Entonces, si obstaculizamos ese proceso en los niños, estamos afectando su proceso natural de crecimiento. Entonces, mi propuesta es: creo que a veces intervenimos demasiado en su proceso. Vamos con otro error que detectamos en la escuela tradicional. Dice así: el alumno deposita la información al niño sin pensar si está listo o lista para recibirlo. Simplemente le dan el paquete y listo. Como diciendo, todos tienen que aprender esto ahora. Es decir, no se da la tarea de conocer las necesidades propias de esa persona, de cada una de las personas que están en ese lugar. Y te planteo este ejemplo. Dice así: el docente presenta su definición a la clase. La definición dice: el reino plantas es eucariota, pluricelular, autótrofos y suelen vivir fijas al sustrato y con vasos conductores. En biología se denomina plantas a los organismos con células vegetales que poseen paredes celulares y se componen principalmente de celulosa. Entonces el alumno se memoriza toda esta información sin tener en cuenta lo que significa. ¿Qué nos dice esto? Que el docente no averigua si los alumnos tienen el conocimiento previo sobre los conceptos que señalo en rojo. La conclusión es que el niño aprende a seguir órdenes sin cuestionar ni procesar la información. Vamos a suponer que el docente trata de arreglar ese problema con esta otra actividad. El docente pide al alumno que consulte en el diccionario el significado de cada concepto que vimos en la definición anterior, las palabras en rojo. Entonces el alumno se va al diccionario y encuentra esto: célula animal endotelial con el núcleo teñido de azul por un marcador fluorescente que se une fuertemente a regiones enriquecidas en adenina y timina en secuencias de ADN. Tan solo esta frase salió de preguntarle a Wikipedia qué es o qué significado tiene la palabra eucariota. Es decir, nuevamente aparecen
términos en rojo, o sea, cosas que no necesariamente conoce el alumno. ¿Y qué pasa entonces? Que la información transmitida no está diseñada para promover el proceso de aprendizaje en los alumnos, porque está buscando comprender algo y en vez de ayudarle a comprender lo que necesitaba, le aparecen nuevos conceptos cuyo significado desconoce también. ¿Qué podemos hacer al respecto? Necesitamos crear conciencia de que el crecimiento humano posee un orden natural, o sea, para enseñar lo que es el reino Plantae, necesitamos que el alumno comprenda qué es el significado de la palabra eucariota. Y para que eso ocurra, el alumno tiene que saber lo que es el ADN antes. Otra cosa que podemos hacer, necesitamos adaptar los contenidos, o sea, la información, según el nivel de aprendizaje de la persona y su conocimiento previo. Otra cosa que podemos hacer, necesitamos que el proceso de aprendizaje sea personalizado, porque no todos asimilaron las mismas cosas en el curso anterior, aún más, en la clase anterior. Vamos con otro error que detectamos. Deposita información sin sentido ni utilidad para el alumno. Por experiencia propia, yo traté de convencer a los alumnos de que las matemáticas eran divertidas, hasta que descubrí que el alumno no va a aprender si no está dispuesto. Entonces nos acostumbran a aceptar cosas que no nos sirven de nada. Nos dicen, esto te va a servir para pasar la materia y si pasas la materia vas a obtener tu certificado de estudios. Pero ¿qué hay de la utilidad de toda esa información? ¿Y qué pasa con eso? Que se enseña a todos la misma cosa y el que no se lo sepa es rechazado por el grupo. Se nos está olvidando que no somos iguales al momento de aprender, que no tenemos los mismos intereses e inquietudes. A un cerebro no le puedes pedir que aprenda a sentir como lo hace la piel, y eso mismo pasa con los niños. Si el maestro está enseñando sobre plantas, a las personas que les atraigan las plantas van a aprovechar esa información. Pero ¿qué hay de las personas que no les nace en ese momento conocer el mundo de las plantas? La conclusión es que el niño no va a saber de lo que es capaz, no conoce sus habilidades y talentos, a menos que por suerte aparezcan. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues necesitamos que el niño o la niña aprenda a autodescubrirse desde pequeño, desde pequeña. Necesitamos permitir que eso se dé, porque cada persona nace con una misión única para autorrealizarse en la vida. También necesitamos aprender a respetar la libre expresión del ser desde que nace, desde su infancia. El docente debería dedicarse a comprender esa misión de cada personita antes de intervenir en ella. Necesitamos aprender a valorar y apoyar o canalizar las inquietudes y aspiraciones que ya trae el niño desde el nacimiento. Necesitamos aprender a escuchar lo que ellos necesitan. Otro error que encontramos es que el adulto le cuenta al niño sobre el mundo, pero lo aleja de la realidad donde todo se desarrolla. Usamos pantallas, usamos pizarrones, dibujos, sin darnos cuenta que la realidad está allá afuera, y allí es donde deberían de estar aprendiendo. Pensamos que van a aprender más ahí en el salón de clases, sin darse cuenta que reducen la perspectiva del alumno y su alcance de conocimientos. Ponemos un ejemplo. Si el alumno
recibe esta definición por parte del docente? El docente dice, estos son los tipos de polígonos: triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. Es decir, el docente le está dando prioridad al número de lados que tienen los polígonos. Pero el alumno no sabe eso. Entonces, si el docente se quedó hasta ahí, el alumno ya no va a saber lo que son los polígonos irregulares, los cóncavos, los convexos, etc. En ese momento no importaron. Entonces, el niño aprende a conformarse con lo que le dan. Por eso, cuando tiene una dificultad en la vida, no cuenta con suficientes herramientas para enfrentarla. La conclusión es que la interpretación del niño respecto a la vida y el mundo se va haciendo muy limitada desde el principio. ¿Qué podemos hacer al respecto? Necesitamos que el niño conozca el universo de posibilidades desde pequeño, así como el potencial que tiene saber todo ello. Nos acostumbramos a la carencia desde pequeños como si fuera lo normal. Otro error que detectamos: el adulto omite muchas partes de la historia, solo le cuenta el final de la película al niño. He visto muchas veces a docentes reducir el aprendizaje a formulitas. Esto pasa mucho en matemáticas. Simplemente apréndete la fórmula y ya pasaste. Pero, ¿qué pasa con eso? Le quitan todo el significado, abstraen el contexto y sobre todo se olvidan de la utilidad que tenía la información cuando se descubrió. Y aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué tal si el docente dice: la multiplicación es una suma abreviada a sus alumnos, pero no les cuenta para qué sirve simplificar la suma? ¿A quién se le ocurrió hacer eso? ¿Por qué se le ocurrió? ¿Qué necesidad se quería cubrir en ese momento? ¿Te gustaría que al entrar al cine solo encontraras a alguien que te contara en qué terminó la película? Pues eso están haciendo en las aulas. ¿Y cuál es el resultado? Que el docente no sabe motivar el aprendizaje en el alumno. ¿Qué podemos hacer al respecto? Necesitamos comprender los procesos que implican la construcción del conocimiento. Por eso no sabemos quiénes somos ni de dónde venimos, porque no hemos comprendido el valor de conocer la historia completa. Vamos a dejarle hasta aquí porque todavía nos faltan otros errores, pero no queremos alargar tanto el video. Por el momento es todo. Gracias. Hasta luego.